Sean todos bienvenidos a esta última clase de nuestra introducción a la teología. Hemos hecho un viaje muy interesante en relación a cómo entender la teología. El día de hoy estaremos hablando de la unidad del saber teológico, porque la teología no es independiente, no es, como coloquialmente decimos, una ciencia independiente, una ciencia aislada. La teología se complementa con otras ciencias, con otras disciplinas, principalmente con las filosóficas, de tal manera que se enrobustece, se hace más ancha gracias a estas disciplinas. Por eso hoy voy a pedir que la hermana Ceci eleve una oración al Altísimo Señor para que podamos comenzar con nuestra clase. Y les voy a pedir a todos los que están presentes que me ayuden disciplinándose a prender su cámara y que en todas las materias prendan sus cámaras. Me he metido a diferentes clases y ¿qué creen? Los alumnos tremendamente ausentes en su cámara y los maestros son bien lindos, nunca los acusan, pero hoy tienen que prender sus cámaras. Adelante, hermana Ceci, por favor. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este momento en que nos permite reunirnos, Señor. Te pido, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, que nos ayude, Señor, a que nuestro entendimiento, nuestros sentidos espirituales estén prestos para atesorar este tiempo de enseñanza. Te damos gracias por la vida del pastor Israel, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que lo direccione, Señor. Ayúdalo, Señor, bendícelo y guíalo siempre, Señor, en amor y en sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Excelente, muchas gracias. Sigo pidiéndole a Elizabeth, Pastora Erika Rueda, muchas gracias, qué gusto saludarle. No sé quién más esté por ahí, Elizabeth, Guadalupe, prendan sus cámaras. César, por favor, manifiéstense y estamos aprendiendo qué es la teología o qué no es la teología, incluso. Así que recuerden que nuestro examen va a ser un examen escrito a través de un ensayo, pero también hoy voy a hacer examen oral. Así que vamos a tener doble examen escrito y examen oral. ¿Sí? El examen escrito van a ser del ensayo. Por ejemplo, Erika Rueda, que me aparece ahorita rápido en pantalla. Erika, te toca desarrollar la unidad 7, filosofía teológica. ¿Sale? Teresita, te toca la unidad 8 del saber teológico. Apunta Cecilia. Ceci va a hablarnos de quién es Dios, el objeto de la teología. Kelly, fuentes de la teología. Ándale, ahora sí, el que no vino ya bailó. Elizabeth, de la revelación a la teología. ¿Qué es la teología? Excelente. Guadalupe, la teología como ciencia. César, el método teológico. ¿A alguien le falta examen? Ensayo. Ensayo. Ejemplo, a quien le tocó la unidad 1, ya de entrada ya tiene la pregunta del ensayo. ¿Qué es la teología? ¿Correcto? El examen oral van a ser preguntas directas. Cecilia, por ejemplo, ayúdame. ¿Qué es para ti? Le voy a decir, le voy a preguntar si estoy haciendo un ejemplo. Cecilia, ¿qué entiendes por teología? Ándale, y ella se va a soltar y le voy a decir, basta, adelante. Luego le voy a preguntar, por ejemplo, Guadalupe, ser un experto en teología, ser un experto en la Biblia, ¿te hace teólogo? ¿Sí o no y por qué? Y ella ya va a empezar a argumentar, sí, en parte, no, por qué, y va a empezar a defenderse. Luego le vamos a preguntar a Lupita, Lupita, a Erika, Erika, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuentes de teología? Mencióname
Una, descríbela. Y yo podría decir en este momento en el examen, claro, te voy a pedir de favor, Kelly, que le hagas una pregunta a Teresita. Ustedes se van a examinar, ¿correcto? Examen oral, examen escrito. Adelante. Unidad del saber teológico. Perfecto. Estamos hablando que la teología tiene que recuperar ese estatus de ciencia, lo hemos dicho. A veces a todo se le llama teología, sobre todo cuando está muy de moda y estamos en una era de mucha moda de la teología y todos se dicen ser teólogos y todos se presentan como teólogos e incluso hasta como doctores de teología. ¿Y qué creen? No fueron a una universidad, no acabaron la preparatoria, nunca hicieron una maestría, jamás se titularon por ninguna tesis, jamás defendieron una tesis de licenciatura, pero se ostentan y hasta tienen tarjetas de presentación electrónicas o físicas que dicen teólogo, aguas. Para Camacho decía que la ciencia que busca esa racionalidad de la fe durante muchos siglos, ¿verdad? Y afirma que es esta integración que va a obligar a la teología a salir de ese ostracismo. Hay que llevarlo a un nivel elevado. No es el hecho de que en cualquier escuela, las iglesias no impartimos teología, las iglesias impartimos estudios bíblicos. ¿Y qué creen? Qué precioso, gloria a Dios por ello. Pero solamente las universidades tienen esta categoría académica, al menos que la iglesia tenga un instituto bíblico o tenga una universidad, ¿verdad? Así que ¿cómo ve el cristianismo al mundo hoy? Es como un lugar donde se manifiesta el amor de Dios, claro. Y nosotros tenemos que potenciar todo lo que hay de positivo en este mundo que está rajado. Creo que mi ilustración dice mucho, ¿verdad? Mi estimada Ceci, la parte de luz y la parte de oscuridad, ¿en qué parte estás? ¿Verdad? Así que a veces el discurso eclesial dentro de la iglesia sobre una situación del mundo está en la parte negativa, pesimista, pero la tarea de la fe siempre es mirar hacia la esperanza, hacia todas las promesas que Dios quiere, que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La esperanza de que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Esa es una promesa de Dios. Así que en esta tarea de la fe cristiana hay que mirar hacia la esperanza, hacia la realidad, hacia la capacidad que tiene nuestro Dios de poder transformar las cosas y cambiarlo de oscuridad a luz, de enfermedad a salud, de depresión a alegría, de esclavitud a libertad. Así que hay que hacer el esfuerzo por descubrir que también detrás de las apariencias hay muchos gérmenes que se pueden desarrollar. Todo lo que ha llegado a ser grande en este mundo empezó siendo ¿qué? Pequeño. Así que la labor del Espíritu Santo no ha acabado. Y mientras hay espíritu, hay esperanza. ¿Qué está aportando la teología? La teología está aportando la fe, está aportando el querigma. La teología está apostando al Señor, la teología está aportando al mensaje bíblico. Así que le aporta sobre todo motivaciones en este sentido de su tarea. Nosotros como cristianos no solamente nos movemos por argumentos racionales, sino también nos movemos por nuestra experiencia en Dios y ese se llama testimonial. Y los testimonios aumentan nuestra fe y nuestros testimonios son poderosos para que muchos puedan abrir una rejita como se está abriendo aquí entre la oscuridad y la luz, esa rejita que se llama puerta de la fe para que entre un poquito, un rayito, para que entre una semilla, como la semilla de mostaza, pero que esa fe germine, que es Dios que es Padre de todos los seres humanos y por eso hay que tener una atención muy especial a los más desfavorecidos, a los que, como aparece repetidamente y subrayado en la tradición de la Biblia. Él es el Dios de las viudas, de los huérfanos, defensor de viudas. Él es padre de los huérfanos. Él es esposo de la viuda. Él es amante del extranjero. Así que hay varias ramas en la teología. Está la apologética, está la hermenéutica, está la exégesis y está la homilética, como las clases pasadas lo vimos, y hay estos saberes teológicos. Desde una teología bíblica en la parte superior,
que se apoye en una exégesis, en una hermenéutica, en esta crítica textual, perdón, en esta crítica histórica y en esta canonología que nos hace un conocimiento bíblico, o sea, teológico bíblico, bastante, bastante robusto. ¿Qué es la hermenéutica, Cecilia? ¿Te escuchamos? ¿Están aquí conmigo? Sí pasa que estoy creyendo. ¿Qué es la hermenéutica? Estaban viendo mi pantalla, ¿verdad? No, lo estábamos viendo a usted. Ah, ok. Entonces, importante que entendamos las ramas de la teología e importante que entendamos la teología bíblica, lo robusta, ¿no? Esta crítica textual, histórica, canalógica, exegética y teológica bíblica. ¿Qué entendemos por hermenéutica? Ahora sí, sí. ¿Le leo o le digo qué es la hermenéutica? ¿Qué quieres hacer? A ver, coméntanos, para ti, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es lo que es el arte de interpretar, ¿no? Un texto, traducirlo, este, bueno, más Ahora bien sí, es ahora entender vamos a profundamente la apoyarnos. Ahora vamos a escritura, ¿no? apoyarnos en el texto. Ok. Dice, la hermenéutica, griego hermeneu, arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. En un Oigan, principio se un segundito, utilizó, Ceci. Eso hacemos sí, los pastores, eso hacemos los predicadores, eso hacemos los maestros, eso hacemos los teólogos. Interpretamos el texto bíblico, pero no es esta interpretación, no es esta interpretación mística, no es esta interpretación netamente teológica, Elizabeth, sino es una interpretación basada en esas ramas de la filosofía. Porque a veces, ojo, escuchen esto, una cosa es predicar, darle sentido a la palabra, y otra cosa es hacer todo un estudio teológico de la palabra. Son tres cosas distintas. A veces hacemos de la palabra una interpretación muy particular mezclada de misticismo, ¿ok? Por ejemplo, yo he predicado acerca de Ruth y de las mujeres que hay en el libro de Ruth. Y yo las escogí. Escuchen muy bien, esta es algo muy particular. No hice exégesis, no hice hermenéutica, sino le di una interpretación con un propósito de la predicación. Pero a veces confundimos el trabajo de la predicación, el trabajo de nuestra interpretación con la hermenéutica. Son cosas distintas, son tres cosas diferentes. Las tres bendicen y las tres edifican. Pero muchas veces en esta parte mística nos podemos perder y podemos hacer una interpretación muy fuera de la tradición y incluso hasta de lo común. ¿Ok? Hoy escuché una enseñanza preciosa en el altar pastoral. No sé si alguien de ustedes estuvo con el altar pastoral el día de hoy. ¿Estuviste, Kelly? Y el pastor habló acerca Pastor. de, gracias, Lucas, y estuvo hablando de cómo cada libro tenía algo especial en relación a Jesús, pero se fijó mucho en Marta y María e hizo una explicación muy personal. Fue muy edificante, pero es un ejemplo de que esa no es hermenéutica, ni tampoco exégesis. Es una interpretación con un propósito para nuestra predicación, ¿ok? Es decir, no todas las predicaciones tienen exégesis aplicada. ¿Por qué? Porque el pastor no lo sabe, ¿sí? No todas las predicaciones, Lupita, tienen hermenéutica, porque no todos los pastores dominan y han sido preparados para ello. ¿Ok, César? Entonces, no estoy diciendo que lo que oí está mal. ¿Oyeron? No estoy diciendo que lo que se dijo estuvo mal. No, fue de mucha bendición. Pero él le dio una interpretación a Marta y le dio una interpretación a María. Marta sí, Marta y María, ¿verdad, Kelly? Le dio una interpretación muy particular. Fue de mucha bendición. Y dijo quién era
habló del mundo estresado y del mundo de fe, que fue muy edificante, en verdad, pero no era hermenéutica, ni era exégesis, y fue de gran bendición. Así como les he dicho que yo ocupé el libro de Ruth y cada mujer representaba una iglesia, ¿sí? Ruth es aquellos que nos hemos convertido al evangelio, pero que no traíamos unas raíces, ¿qué? Cristianas o hebreas o de fe, sino que fuimos, ¿qué? Llevados e injertados, ¿ok? Y por ejemplo, Noemí es la iglesia que tiene la raíz, que tiene el conocimiento, pero que, ¿qué? No, dijo, ya no que, me llame Noemí, llámeme Amarga, o sea, Mara, ¿se acuerdan? que se podría interpretar como que aquellos que abandonan bueno, se dicen ser cristianos, pero no lo son. Podría ser en parte, pero, por ejemplo, el caso de sus nueras, que se les dio el mensaje y al final, ¿qué hicieron? No, ¿saben qué? Nosotros sí nos regresamos. Orfa, ¿se acuerdan? Y dijo, no, no, yo sí me regreso a mi pueblo con mis padres, con mis dioses y mis tradiciones. Y son aquellos que al principio escuchan, abrazan el evangelio, pero al final, ¿qué? Se van. Ojo, estoy dándole una explicación porque vamos a lo que estamos leyendo, Ceci, de la hermenéutica, y te seguimos escuchando. Eso es darle, interpretar los textos para fijar su verdadero sentido, pero del autor, del contexto histórico. ¿Para quién estaba dirigido, Ceci? ¿Quién lo dijo? ¿Y para quién era el destinatario? Ruth no era para nosotros. Lo hemos abrazado, pero no era un mensaje para nosotros. El mensaje es para los judíos del autor, del testimonial del autor, a un pueblo, ¿sí? A un pueblo judío que había perdido su identidad. Después del punto de su verdadero sentido, Ceci, ¿qué más dice? Dice, en un principio se utilizó en el estudio de la teología y se aplicó específicamente a la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero su uso se ha ampliado desde el siglo XIX hasta abarcar las teorías filosóficas del significado y la comprensión, así como las teorías literarias de la interpretación textual. Entonces, a nosotros nos importa una hermenéutica aplicada a la teología de los textos bíblicos, ¿correcto? Aquí hay un ramaje o un mapa mental, incluso hasta conceptual, de la hermenéutica y de la exégesis bíblica. Vamos a empezar por la parte de arriba. Mi estimado y distinguido varón de Dios, nuestro gran narrador de la mañana, ¿dónde anda? Omar, ¿te escuchamos? De arriba hacia abajo, Sí, nada más. necesidad. Ajá. ¿Cuál es la necesidad de la hermenéutica? Ajá. ¿Sí No, alcanzas a verlo? sí, me debe ser un poquito más grande. Es que estoy en mi teléfono. Ah, muy bien. Dice, muchos obstáculos se nos presentan al interpretar. Exacto. Necesidad de la hermenéutica. No, Interpretación. empezamos hermenéutica y luego la necesidad de la hermenéutica son dos puntos. Esos obstáculos que se nos presentan al interpretar y luego la siguiente, tú lo tienes. Eh, la de las letras negritas, donde dice se da dentro de No, una no. comunidad. Va el ramaje, va el ramaje. Ah, la magia. De más grande a más chico, la necesidad. Hay dos necesidades. Una, de muchos obstáculos que nos presentan a interpretar. La interpretación que responsable. Ahora sí, ¿en qué consiste? Interpretación responsable. Se da dentro de una comunidad. Así Los que, es. los que eh, Someten se ante someten al Dios Dios interior, no se da en en aislamiento. aislamiento. Perdón, es que no sé. No te Se alcanza a ver. preocupes, no te preocupes, Omar. Es decir, un teólogo solitario, un llanero solitario, alguien que se separa de la iglesia y que quiere hacer sus propias interpretaciones. Hay que hacerlas en comunidad y compartirlas, ¿correcto? Esta exégesis, la exégesis es esta enseñanza de la Biblia que impone enseñanzas.
esta exégesis, esta eisegesis que impone enseñanzas. Una es la exégesis y otra es la eisegesis. Esta eisegesis se impone sus enseñanzas, enseñanzas que no tienen nada que ver a veces incluso con el texto. Y eso pasa mucho en las iglesias. Se da una eisegesis que no tiene que ver con una verdadera enseñanza bíblica o se usa como un pretexto. Por ejemplo, les voy a decir, las maldiciones generacionales es una doctrina bíblica, es una doctrina cristocéntrica o es una doctrina 100% de la iglesia cristiana. ¿De dónde nace esta teoría de las maldiciones generacionales? Buena pregunta. ¿Se hace una exégesis o es una eisegesis la que nos están dando? Yo, Israel y Tamar, considero que es una eisegesis, ¿sí? Porque hacen una interpretación muy particular de textos sueltos. Y la hermenéutica y la exégesis van a analizar los textos originales, ¿sí? Y eh, eh, por ejemplo, para las maldiciones generacionales no hay muchos textos bíblicos que nos confirmen que es una enseñanza judía o una enseñanza cristiana. Entonces, en las maldiciones generacionales, ¿dónde queda la obra de Cristo? ¿Dios hace un trabajo a medias? ¿O es cierto que todas las personas tienen que ser liberadas? ¿Será que en verdad a todos nos tienen que romper nuestras maldiciones generacionales? Los estoy haciendo dudar. Los estoy haciendo pensar, ay, en la torre, y cuántas predicaciones y cuántas, más hemos pasado al frente para que el ministro me toque la cabeza, ¡pum!, me caiga sabroso y se quiebren todas mis maldiciones generacionales. Cuando venimos a Cristo, Él rompe toda maldición, ¿sí? Pero yo tengo que romper esos hábitos. Si mi papá era un chupador, yo tengo que romper, bueno, esta es agua bendita, por favor, Teresita, no me eches ojos, no me eches ojotes. Esta es agua bendita, no es alcohol. Pero supongamos que mi papá era bien alcohólico. Ya vine a Cristo y Él ya rompió en mi vida porque yo me arrepentí. Y Él ya rompió por la fe toda maldición. Ahora, Omar, yo tengo que alejarme del vicio porque tengo esa debilidad ya en mis genes, en mi sangre. Hay esas doctrinas que son a medias. Esas doctrinas que son a medias y que las hemos elevado a doctrina. ¡Pum! Y como esa, hay muchísimas. Como la bendición, la maldición, como la prosperidad. Es que Dios promete prosperidad y tú tienes que ser próspero. Y cuando la palabra de prosperidad no da efecto en alguna persona, esta persona se decepciona del evangelio. Entonces, exégesis o eisegesis. A ver, no es mi intención confundir a estos preciosos alumnos parvulitos de teología, sino hacerlos meditar. Hay enseñanzas que no son completamente de la doctrina cristocéntrica, porque muchas veces tiene que venir el apóstol o el profeta y tiene que romper esas generaciones. No, ¿no es mejor Cristo que el profeta? ¿Y no es mejor la obra de la cruz que la obra del apóstol? ¿Y no es mejor la fe en el poder de la palabra? Ya hasta estoy predicando, hermanos, perdónenme. ¿Y no es mejor la fe en su palabra que en la presencia de cualquier hombre que es imperfecto? ¿No cree? Pero queremos, Lupita, que me aviente el saco el ministro. ¡Puf! Ay, me caiga aquí en la cara para que ¡fum!, el último que le faltaba al yugo, ¡pum!, se rompa, se quiebre. Porque la iglesia
a veces es llevada a todo esto y no tenemos un entendimiento profundo. No sé si Fanny ande por ahí o está liberando su Biblia o no sé qué esté haciendo Fanny. Ah, ya sacó la mano, gloria a Dios. Qué bueno que está bien. Ya me había preocupado. Dije, no, se me hace que Fanny está ahorita liberando su Biblia por tanta doctrina falsa que se ha metido. Entonces, fíjense que es muy importante todo esto, muy, muy importante, porque hermenéutica, ajá, tiene un propósito. Ejemplo, usar las figuras lingüísticas de la Biblia, que así hay un símil, si hay una metáfora, si hay una presentación o hay incluso una hipérbole. Todo esto lo van a ver en sus materias, tranquilos. Es el cierre de la teología para que vean que hay más que aprender, ¿correcto? Y este propósito de la teología es obedecer a la palabra, que no es un mero conocimiento de las escrituras, sino profundizar. Y la otra es obedecer a la Santa Biblia, claro. Eh, eh, es leer la escritura, estudiándola, es mucho mejor. ¿Sí? Y ponerla en práctica para vivirla al máximo. Esto es lo que hace la hermenéutica, te debe llevar a un compromiso. Y por otro lado, mi estimado Omar, la crítica textual del propósito de la hermenéutica son estas pequeñas variaciones entre los antiguos textos que probablemente se llegaron a dar y empezaron a cambiar empezaron a cambiar por la cultura, y esto tiene que ver con las traducciones, ¿no? Yo les doy mucho este ejemplo. La Biblia nos habla de adarga es su verdad. ¿Dónde dice esto? ¿Y la darga en qué época en qué época se usaba? ¿Y qué es una darga? A ver, mis teólogos que ya huelen a graduación, Escudo y adarga, creo que lo dice en el Salmo 91, ¿no? escudo y adarga. Ujú. ¿Qué Ajá, es escudo una y adarga es adarga? tu verdad. Es una espada. Eh, Es un artefacto defensivo u ofensivo. La adarga es un escudo de cuero ovalado en forma de corazón, como una coraza. Escudo y adarga es tu verdad. Pues, ¿qué Es creen? como algo protector, es como un protector. Ya la traductora me acaba de traducir. Ya la Ah, ok, traductora ya me ok. tradujo. Ya me tradujo. Mi estimada, prende tu cámara, por favor, en el nombre de Jesús. Queremos saludarte, saber cómo estás, Fanny. Qué gusto verte. Qué bueno que estás ahí, Fanny. Oye, Fanny, fíjate nada más que la darga no se usaba en la época bíblica veterotestamentaria, se usaba en la época medieval. ¡Ah! Pero a la hora de traducir, metieron el uso de esa palabra porque era darle sentido y tenía sentido, ¿ok? No estamos diciendo nada mal en contra de su preciosa palabra. Por eso los judíos, eh, eh, ellos tienen un gran respeto por la palabra de Dios, un gran respeto y la besan. ¿Están los rollitos? Cuando salen en la puerta están puestos y le mandan un beso. Cuando sale la Torá en plena sinagoga, le mandan besos, le mandan besos y se inclinan ante ella porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Así que seguimos en esta ampliación de la teología que se va a apoyar de la hermenéutica, porque el propósito es que se ponga en práctica. El método gramatical es otro elemento importante entre la hermenéutica y la exégesis, que tiene como propósito interpretar, ¿verdad? El propósito cristocéntrico y la experiencia de la interpretación. Por eso, las maldiciones generacionales. Entonces, ¿la obra de Cristo es imperfecta? Entonces, ¿lo que Jesús hizo en la cruz fue a medias? Porque tiene que venir el varón de Dios a hablar en lenguas, sacudirme, tirarme al suelo y decir, se rompe toda maldición. ¿Ya se rompieron en mí todas las maldiciones? Es decir, me he apartado de la maldición de mis padres y de mis ancestros, dejando esos hábitos pecaminosos. Oigan, las maldiciones generacionales sí existen.
Sí existen, pero existe algo que es superior, el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay quienes sí necesitan rompimiento de maldiciones? Sí, pero no todos. Los que no se han arrepentido y los que siguen pecando también. Y los que andan en el mundial bailándole al chanclas también. Y los que siguen tomando también. Y los que en la iglesia alaban y luego salen a fumar también. Y los que andan de fornicarios y los que le roban a Dios, bla, 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 bla. Entonces, no todos los cristianos necesitan rompimiento de maldiciones generacionales. No es una regla. Pero todos sí necesitan arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. Y esa es doctrina, sana doctrina. Así que yo tomé, por ejemplo, como ejemplo, las maldiciones generacionales, que está muy enfocado a la doctrina de la prosperidad y, y tiene mucho que ver con esta estructura, con este gran algarabía de la profetitis y de la apostolitis. Y eso es muy tremendo. Yo no digo que no haya profetas y que no haya apóstoles, yo no estoy diciendo eso, sino que está anclada esa doctrina, está amalgamada, muy amalgamada, está muy amalgamada. Pero ojo, el propósito de estas doctrinas es que dependamos de Cristo o dependamos del ministro o dependamos del hombre o del gran profeta o del gran apóstol o del gran pastor. ¿De quién dependemos? De Cristo. Eso es el enfoque cristocéntrico. Pero esas De doctrinas Dios, no pero de Dios, pero de esas de doctrinas Dios. no dependes de Cristo ni de su palabra, dependes de la palabra del profeta y y de la autoridad y de la unción del apóstol o del apóstol o del profeta. Y nuestra doctrina tiene que ser cristocéntrica, bibliocéntrica, teocéntrica, y el único que merece la gloria, el honor, el poder, la autoridad, la potestad, la fama, la reverencia y todo el honor es el Rey de la gloria. Pero a veces el hombre va y se mete su cola, mete su corbata, mete su saco, mete e imposta su ministerio. Y Cristo lo hace a un lado. Y la iglesia sigue al hombre, depende del hombre y no depende de su palabra, ni del Espíritu Santo, ni del Cristo de la gloria. Parece que estoy predicando, César, parece que estoy predicando. No va a haber levantamiento de ofrendas ni de diezmos, tranquilos, no pasa nada. Gocen la palabra. Lupita, ya te hice reír, al menos ya te saqué una sonrisa, Lupita, estabas muy seria. Pero esperemos que Erika nos ayude con la interpretación de ahora de la exégesis bíblica en la parte derecha de color naranja, de color amarillo y los verdes. Adelante, te escuchamos, Lupita. Lupita, Erika. Erika, Sí, paso. Empiezo con el naranja. sí. Topic principal. El tópico principal, ¿verdad? Hay que buscar el tópico principal del texto bíblico. Adelante. Ok. Después nos vamos a presuposiciones. Y las Correcto. presuposiciones van con no hay mente vacía. Déjame ver si lo alcanza a ver. Debe de... Debe ser bíblica. No Ajá, somos neutrales. Ajá. exacto. Dice que deben ser las bíblicas, dice no deben juzgar a la Biblia, evaluados por la Por Biblia. la Biblia. Perfecto, perfecto. Luego tenemos Interpretación de la Biblia. que eso hace la exégesis, una correcta interpretación. ¿Correcto? ¿Qué significa? Adelante. ¿Qué significa? Dice hermenéutica, que es lo que le llaman exegénesis. Dice la hermenéutica, ciencia de interpretación, proviene del griego hermenéutico. Y la exégesis, aplicación correcta del texto, aplicación seria de principio y regla. Okay. Después de ahí viene, la Biblia es transcultural y transtemporal. Y Transtemporal. tras, Transcultural, que traspasa la cultura hebrea, judía, medieval, perdón, oriental, ¿verdad? Y viene a adecuarse a nuestro contexto. Y la otra,
transtemporal que traspasa los tiempos. Muy bien. Ok, y a ver si alcanza a ver porque no veo muy bien, dice el mensaje teológico de la propia, No o es sea, propio, no es propio de una cultura. de una cultura, y dice no es aplicable a un pueblo, es, no alcanza a ver. Permanente y universalmente aplicada. ¿Correcto? Fíjense qué interesante, cómo nos está abriendo el espectro la teología. Nos está abriendo un espectro y nos está empezando a hacer agudos para que no nos comamos todo lo que nos dan y no asentemos todo lo que supuestamente es amén. ¿Ok? Sino a partir de ya, yo sé que ustedes ya están siendo críticos al escuchar una palabra. Ya están siendo críticos al escuchar un mensaje, pero no cerrándose a la persona ni al mensaje de Dios, sino en discerniendo, esto es de Dios, esto viene de Él, esto viene de su palabra, esto lo recibo, esto es para mí. ¿Ok? Esa parte fue, esta parte, yo por eso les digo cuando yo predico, desde mi punto de vista, desde mi interpretación, lo que yo comprendo, o sea, pum, lo separo para no decir, Jesús me dijo, el Señor me habló, Él me dijo, no empiezas de mentiroso, israelita mar. Dilo como es. No pongas en riesgo al evangelio ni a la palabra. ¿Ok? Por eso, cuando dicen, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me habló, a ver, antenitas bien puestas. ¿Es el hombre o es Dios? ¿O es algo muy personal para él, pero tampoco lo juzgo, tampoco lo critico? Me quedo con lo que me edifica, como dijo Pablo, ¿verdad? Deseche lo que no te edifica, quédate con lo que te edifica. Y entender, este es un testimonio de él muy particular, es algo muy de Dios con él. Gloria a Dios. ¿Sí? Y hay algo que dice, no, esto es para mí. Me está hablando, me está desnudando, me está confrontando con mi pecado. No, sí, Dios me está hablando a través de esta predicación. Y entender a oír la voz de Dios cuando es el hombre o cuando es la voz de Dios para mí. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se están preocupando, se están espantando o seguimos avanzando? ¿O hasta aquí le dejamos? Le seguimos. Le seguimos. Pastor Mario, qué gusto saludarte. Caray. Híjole, qué gusto verte, mi hermano. Qué bendición. Luego, las características de la hermenéutica, que ustedes van a llevar estas materias. Exégesis, hermenéutica, van a llevar oratoria, homilética. Van a tener materias muy, muy detalladas que tienen que ver con la palabra. La hermenéutica separa el sujeto del objeto. ¿Ok? La hermenéutica, su finalidad es que el lector del texto bíblico pueda entenderlo con exactitud, lo que lee, lo que percibe y el alcance del mismo. ¿Sí? Es, por ejemplo, tenemos que guardar Shabbat. Tenemos que guardar Shabbat. Si me voy a hacer una exégesis y una hermenéutica del contexto del séptimo día, no estoy diciendo que los que guardan el Shabbat están mal. No estoy diciendo que pecan, que están, no estoy diciendo si está bien o está mal. Estoy dándolo como un ejemplo. Si yo hago un exégesis, el exégesis me va a decir, ¿para quién estaba dirigido? Para el pueblo de Israel, Para el pueblo de Israel. ¿Quién habló? ¿A quién usó? a Moisés, ¿Cuál era el momento histórico? ¿De dónde venía Israel? de ¿De dónde Egipto. salió? De Egipto. ¿Y qué hacían en Egipto. Egipto? Eran Trabajaban todos esclavos. los Eran días. esclavos, Eran esclavos. todos los días eran Trabajaban esclavos. todos los días. Y Dios les da un día de qué? De reposo. Y era para que se encontraran con Dios porque ese pueblo, esa generación se había olvidado de quién? De Hashem.
Y entonces la exégesis me va a ayudar con toda una serie de planteamientos. ¿En dónde se los dio? Ah, se los dio en el monte Sinaí, que también es llamado Monte Oreb. ¿Y por qué en ese monte? ¿Qué representa el monte? ¿Qué simboliza? ¿Y por qué dice que Dios le dio las leyes escritas con el dedo, con su propio dedo? Y la exégesis me va a ayudar a discernir. ¿Sí? Y di un ejemplo del Shabbat. Di un ejemplo de Shabbat. Entonces, y luego, Omar, ¿y qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del Shabbat? Jesús dijo que teníamos que guardar el sábado. Los apóstoles nos pidieron que guardamos el Shabbat. Entonces, aquellos que se han convertido hacia el mesianismo o han permitido entrar en esta corriente judaizante, pues ellos abrazan sus ideas con fe y de la cual yo aplaudo, pero nosotros que somos cristocéntricos y que somos seguidores de Cristo y que formamos parte de la iglesia de Jesús, entonces no nos congregamos el sábado. Ya ven que nuestra facultad se llama Urim y Tumim y que las clases son los sábados. Llegó gente a decirme, ustedes son adventistas del séptimo día. Ustedes son sabáticos. Ustedes son judaizantes y mesiánicos. Y le dije, mire, usted puede opinar de esa manera y está en su derecho, pero es el nombre que Dios nos dio, porque el nombre que Dios nos dio es que esta facultad debe de dar luz y este proceso de enseñanza nos debe de transformar y es un proceso de ¿qué? Perfeccionamiento. Venimos a perfeccionar nuestra mente, a perfeccionar nuestro corazón, ¿ok? Entonces, por eso se llama luces y perfecciones. Podríamos ponerle en español, Facultad de Teología, luces y perfecciones, pero Dios me dio el texto hablo yo de forma personal, como una teofonía, Dios me habló al corazón y me dijo, Éxodo 28, y yo dije, ¿qué hay en Éxodo 28? Y me puse a leer y las palabras que más resaltaron fueron esas dos. Entonces yo dije, yo entendí que ese es el nombre que Dios quería para la facultad, ¿correcto? Así que, hablando y aparte ustedes dan las clases los sábados, pues sí, porque todos trabajamos entre semana y el domingo es día de ir a la iglesia. Entonces, yo no puedo interrumpir, César, de modo, no vas a ir a ministrarte, tienes que quedar en la facultad el domingo. Los pastores van a decir, oiga, ¿cómo? ¿Cómo? Si es el que canta, es el que toca, si es quien pasa en PowerPoint pasa los cantos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que nos reunimos los sábados, porque es el día más en el que todos concordamos en descansar, ¿correcto? ¿Sí? Así que fíjense cómo nos va a ayudar mucho la hermenéutica, porque su alcance es hasta comprender el verdadero significado de esta información de textos, los textos bíblicos, ¿sí? Por eso es teología bíblica, porque vamos a estudiar los textos bíblicos. No vamos a estudiar otros libros. No vamos a estudiar otros libros que no sea la palabra de Dios. Vete el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en nuestra versión protestante. No vamos a estudiar en otras versiones, ¿sí? Que no sean las versiones protestantes. Así que busca alcanzar un conocimiento muy objetivo, objetivamente válido, que hagamos una interpretación justa y correcta y no andemos generando falsas doctrinas. Para eso es la hermenéutica, para eso es la exégesis y para eso es estudiar teología, para no andar enseñando cosas que ni son. ¿Sí? Y por otro lado, no se apega al procedimiento de las ciencias naturales porque esta es una ciencia filosófica. Mi padre me decía una cosa muy curiosa de uno de sus grandes maestros, que con este mensaje él me daba a entender, hijo, tenemos que estar preparados, prepárate Israel, para que seas un ministro que dé una sana doctrina, una enseñanza que edifique, que edifique. Voy a hacer dos acotaciones. La primera, lo que mi papá me testificaba, y me decía que su maestro era un hombre que apenas se había aprendido a leer y estudiar, pero que tenía una revelación de Dios, como los dones del Espíritu, Pastor Mario. Tenía el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de profecía, y además ese varón, que era un hombre muy sencillo, el hermano Hilario, lo usaba Dios mucho en las sanidades.
Pero un día erró y le dijo a mi papá, hermano Manuel, mi papá se llamaba Manuel, hermano Manuel, ¿qué cree? Que Dios me ha dado una nueva revelación. Ahora ya sé a qué se dedicaba Pablo. No me diga, hermano. Y dijo mi papá, ay, pues él en su mente dijo, pues yo recuerdo que Pablo vendía tiendas. Y él le dijo, no, hermano, se equivoca. Pablo era peluquero. Ah, y se quedó mi papá con la boca abierta. Era peluquero, ¿por qué? Porque apeló a César. Ah, caray, Dios mío, suena chiste, Erika. Suena chiste. ¿Cómo? Dijo mi papá. No, pues no, no, ministro de Dios. Eso no significa apelar, no significa que fue a pelarlo con su maquinita o con el tijerón. No, 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 no. Significa que fue y pidió audiencia, habló, defendió. ¿Se dan cuenta de la importancia? En otro momento, una personita en una enseñanza dijo una cosa tremenda que me quedé con la boca abierta. Dios mío, ¿qué es esto, Señor? Ahora sí, ampárame, Espíritu Santo. Dijo que nosotros éramos pequeños Cristos. Yo dije, como que sí, como que no. Yo digo amén y digo, a ver, ¿pero por qué? Y dividió la palabra cristiano, Cristo, y la otra palabra, el otro vocablo, y dije, ¿qué? ¡Ay, no, no, no! Fui al final, le dije, hermanita preciosa, la quiero mucho, la amo, pero lo que usted dijo no es correcto. Esa no es la etimología y separarlas así es incorrecto. Le invito a que estudiemos la palabra y le invito a que antes de decir ese tipo de afirmaciones, primero leamos. Por eso es importante, en la exégesis vas a tener que tener mapas bíblicos, atlas bíblicos, tener geografía bíblica de conocimiento, ¿sí? Concordancia bíblica, la Biblia interlineal, diccionarios seculares y diccionarios históricos y diccionarios bíblicos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque para que no andemos diciendo cosas que no son, cosas que no son. Me invitaron a predicar me invitaron a predicar a San Diego y acompañé a los pastores a Los Ángeles a una enseñanza de la cual yo me quedé aterrado y dije, ¿qué? El ministro que estaba ahí dijo, estamos en petit comité y aquí está pura gente sabia. Y dijo que había 7 cielos y que en el tercero estaba Jehová, pero que en otros cielos estaban otros dioses. Y yo dije, te reprendo, diablo enchamucado. Ahí nos vemos, ¡pum! En el nombre de Jesús. Ahora sí. Y yo me empecé a orar en lenguas y a sacudirme para que se espantaran y se fueran. Pero en verdad quiero decirles que estuvo tremenda esa enseñanza y dije, es una herejía. Hablé con el pastor y le dije, ¿ustedes creen en eso? ¿Ustedes creen en eso? Le dije, no, eso no es de Dios, ni es judío. Eso es esa es una herejía, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Ah, porque ellos tienen un conocimiento muy, pero así, estoy haciendo la pirámide masónica, ¿eh? Pero tienen ahí, ya está la luz, ¿se alcanza a ver la lucecita arriba? Sí, sí, estoy dándole al blanco. Ahí, ¿qué creen? Tienen una luz, pero muy privilegiada y solamente es para algunos. No es para todos. Dije, error. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios es para traer vida. Dios no tiene iluminados ni tiene escogidos para que guardes una revelación secreta. ¿Ustedes creen que eso es bíblico y eso es de Dios? O sea, Dios es elitista y Dios tiene sus niveles. Les No, escucho. pastor. ¿No No, qué? no, ¿No No, qué? no es, Argumente, No abogada. es bíblico, no es bíblica esa palabra. ¿Qué más? no tiene un fundamento congruente. Como dice la hermana Tere, no es algo bíblico, no es algo que nosotros como hijos de Dios podamos sustentar con la palabra.
Por lo tanto, haciendo un es algo que exégesis, no claro, es debe seguir. antibíblico, antijudío y es antisana doctrina. Escuchen, pero ¿cómo con un exégesis y con una hermenéutica, ¡pum!, vamos a despedazar esos argumentos mentirosos y esas falsas doctrinas? ¿Cómo? Obligar a que Dios me bendiga y me bendiga y me bendiga porque me tiene que bendecir. Él lo prometió y lo cumple. Y casi le tuerzo la mano a Dios, manita de puerco, para hasta que me bendiga. ¡Ey! ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la omnisciencia? ¿Quién le da consejo? Dijo Job. ¿Y quién le dijo cómo hiciera las cosas? ¿Y quién le aconseja a Dios? ¿Y quién le enseña a él? Ah, pero muchas veces somos insolentes. ¿Y cuántos ministros le truenan los dedos a Dios en el púlpito? Sánalo ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach y otras cosas más. ¿Sí o no? ¿No lo han visto? A lo mejor yo soy el único que ha visto eso y ustedes son muy, pero muy, muy puros. Tienen una sana doctrina y no han visto cosas feas. Bueno, yo que ando ahí de iglesia en iglesia, ay, Señor bendito, ¿qué es esto? En el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Pero esto no es para, oiga, no estoy criticando a nadie, mi estimado Omar, que ya está reprendiendo al pastor israelita Omar. No, 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 no. No es para juzgar, no es para criticar, es para abrir los ojos de cómo estas herramientas me van a ayudar a discernir y me van a ayudar a defender mi fe, a defender mi fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Amén. Así que estamos hablando, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Dentro de los filósofos, rápidamente, esto nomás es para decirle que había ciertos filósofos del siglo pasado, del siglo XIX y del siglo XX, como Schleiermacher, Diddley, Heidegger y Paul Ricoeur. Ellos usaron la interpretación en textos, pero en los textos filosóficos según sus filosofías. Hasta ahí nada más. La hermenéutica es una herramienta filosófica que después de la Reforma Protestante, todos los teólogos luteranos y alemanes y protestantes desempolvaron todo lo que el medievo dejó de usar como herramientas filosóficas y las abrazó la teología y pareciera ser que se jalaron más hacia la teología. Ejemplo de Schellinger, eh, eh, él habló acerca de los cánones, de un sistema de interpretación con estas dos importantes reglas que se concentran. Él habla de la gramática, por eso es importante estudiar griego, importante estudiar hebreo. Eh, no necesitamos hablarlo, sino tener este conocimiento básico para poder irnos a los textos originales, haciendo una hermenéutica muy profesional. Ahorita estamos en bachillerato, no lo vamos a dominar. Ya hacer una hermenéutica es a nivel licenciatura, a nivel maestría. Ni se presionen, ni se tensen, porque hacia allá vamos. Para él, para este autor filosófico, fíjense nada más, del siglo XIX, siglo XIX, él sostenía la idea de que para obtener una clara y una precisión en la comprensión de un texto era necesario revivir la experiencia. ¿Sí? Y yo pongo una fotografía de una persona que está pero metidísima en la lectura bíblica. Luego tenemos a Diddley, que él dice dos cosas importantes de la interpretación: sí o también una expresión y en el contexto de la vida humana, en una forma aplicativa. Para él el método general de la comprensión, cuya intención es integrar toda la acción ubicada en el problema de lo hermenéutico, tal vez incluso en un orden psicológico. Y yo creo que muchos pastores siempre expresamos, ¿y qué sintió María cuando crucificaron a su hijo? ¿No? ¿Y qué sintió José cuando su hijo se perdió y no lo encontraron? Ellos ya regresaban de la fiesta de la Pascua y Jesús había perdido. ¿Y cómo que perdieron a José? A Jesús, perdón, José y María, y fueron de regreso. Y luego que lo encuentran en el templo dando clases, ¿no? Y mucho en esta interpretación psicológica, ¿y qué sintió Ruth de que murió, perdón, Noemí, que murió su esposo, sus dos hijos? ¿Cuál fue la expresión, la experiencia de la muerte desde una perspectiva tanatológica para Ruth?
¿Qué experimentó Ruth fuera de su lugar? ¿Qué pasó en el pueblo que fue llevado en cautividad y lo llevaron a Mesopotamia con una lengua distinta? Fuera del templo, de sus costumbres, Sí. de su gastronomía, fuera de las tradiciones, fuera de sus padres, por ejemplo, el séquito que entró con Daniel, que eran tan jóvenes, ¿sí? Preguntas psicológicas que comúnmente, Kelly, preguntamos en una predicación, y eso nos permite revivir y meternos en la persona, meternos en el personaje y poder discernir que el Espíritu Santo traiga la enseñanza directa a nuestro corazón, porque estamos inquiriendo. Te escucho, Kelly. Sí, pastor. Bueno, ahorita que usted comenta, ¿no? El hecho de que pudieron haber sentido todos los personajes bíblicos, ¿no? Yo una de las preguntas que pudiera hacer, ¿qué sintió Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Antes de ser Wow. apresado, Sí, sí, como persona, como ser así es. humano, como Así es. alguien común como nosotros, y qué sintió como esa divinidad que es, ¿no? Pudiera Claro. desglosar esa pregunta en dos, y creo que es uno de los grandes eh, misterios y propósitos que trae la palabra para poder estudiar. Excelente, excelente comentario. Ya vimos a Schlemmer o Schlemischer, y luego vimos a Ditley, ¿no? En la expresión y la experiencia humana desde un enfoque psicológico. Y ahora Heidegger nos dice, hay que entenderla, entender el texto, hay que enseñarlo, pero hay que llevarlo a una aplicación. Esto es muy práctico para todos nosotros. Y luego tenemos a Gadamer, ya más actual, que nos habla de un prejuicio, una tradición y un asunto lingüístico. Y esto es muy importante porque eh, eh, nos puede llevar a que hay costumbres o hay situaciones bíblicas de las que hoy estamos muy lejanos. Les pregunto yo, ¿cuántos de ustedes han leído la versión 909 de la Reina Valera? ¿Nadie? Les invito a que la lean y hagan un comparativo entre dos textos. Y es impresionante cómo cambió. Fanny, levanta tu mano y comenta. A ver, coméntanos, Fanny, por favor. Yo sí, porque mi Biblia tiene la Reina Valera y la 1909, o sea, tiene las dos versiones. Claro que siempre Ah, las estoy comparando. sí. Cuando estudio algo me es utilísima como no tiene idea. Y veía yo una diferencia, por ejemplo, cuando habla Job con su esposa. Hay Ajá, palabras que están diferentes, pues, entonces me así quedo es. así, ¿what? Ah, no, no. Eh, Sí, eh, eh, tengo esa oportunidad porque es la que tengo yo. Claro, claro. Y luego, si traemos una versión más moderna que no es Reina Valera, bueno, de la Reina Valera y que cambió, por ejemplo, a Nueva Traducción Viviente, y a veces decimos, oye, no, está muy diluido el mensaje, está muy, muy diluido. Lo Incluso, siento muy parco. incluso con la Kadosh también hay varios textos, varias palabras que pues son totalmente diferentes a nuestro lenguaje, ¿no? A eso voy, Kelly. Que la versión 9 que me gusta, y yo nací en ella, en el Evangelio, pero cuando yo me convertí, yo tenía la versión 60. Mi papá nos compró a todos versión 9 de niños, y quiero decirles algo, 1909, quiero decirles algo. Hay un gran uso de palabras que ya no aplican en el español, que ya no usamos. Es un español muy elevado, es muy fino el español. Y ejemplo, versión 60, pues sigue hablando el contexto histórico y cultural de España. Por eso yo decía, ¿por qué cuando alguien profetiza dice, vosotros sois pueblo escogido? Así os dice el Señor. Y dije, ¿por qué no dice, así nos dice el Señor? Mira, Erika, dice el Señor que ella conoce tu petición y que Él ya te ha contestado. Pero en la versión de ese profeta, de ese intérprete, dice, así os dice el Señor, doncella del Señor, ¿no? Varón de Dios, ustedes o vosotros sois, y digo, a ver, ¿por qué si somos mexicanos? No somos españoles, y gracias a Dios por el pueblo español, pero
a lo que estoy hablando es que cómo esta visión hermenéutica de Gadamer nos dice, hay que ser objetivos, hay que ver el objetivo, hay que ver la situación histórica, pero también hay que ver este asunto lingüístico, tal vez del origen de la palabra o de la traducción, ¿sí? Que cómo nos llegó la traducción y que debido a esta traducción, que tiene que ver con un enfoque cultural, aparece de esta manera. Ejemplo, el uso de la palabra adarga, ¿no? Es una palabra medieval y la metieron porque era darle un sentido a esa época, darle un sentido a esa época, ¿correcto? ¿Sí? Hasta Entonces, aquí, ajá, te escucho. entonces bueno, referente a lo que está compartiendo de la versión de la palabra de 1909, la Biblia del oso, entonces trae Uy, más todavía lenguaje, ¿no? completamente medieval. Completamente. Es más, las palabras son distintas. No sé si por ahí en ocasión a ustedes o a otro grupo les puse un texto bíblico y digan, miren cómo se escribe la Biblia, cómo escribe la Biblia del oso. No tiene el uso de la ñ, no tiene el uso de la doble L, este, eh, incluso la forma de las letras son distintas. Les apuesto que si adquirimos la Biblia del oso, este, nos va a costar mucho trabajo leerla, ¿sí? Así que hay que entender, si yo hago un exégesis de la versión 1560, si no me equivoco, pastor, les voy a decir, yo tengo que decir, es un exégesis del español, del castellano, perdón, ya me hubieran ocurrido los de la lengua española, del castellano, tíos. Y tendrá que empezar a hablar con la Z, ¿no? Y ese dijo, ¿no? Ese dijo completamente gachupín, porque pues para entrar en el contexto y que se me crea que yo soy un estudioso de teología y que soy un experto en la Biblia del oso. Pero es el contexto cultural, a lo que yo les quiero decir, es el contexto cultural del momento y de la traducción, porque ahí entran en juego. ¿Se dan cuenta qué preciosa es la teología? Y que no solamente es venir a decir, yo soy teólogo porque yo sé de Dios y porque a mí Dios me habla y porque tengo un conocimiento del hebreo, del latín, latón y también del griego y del zapoteco y uno, yo me la sé de todas a todas. ¿No? No es el hecho de impostarte y de presumir que eres teólogo, es el hecho de hacer teología. Y ahí es cuando se caen todos esos teólogos y a ver cuál es tu propuesta teológica y cuáles son tus estudios de interpretación y a ver, muéstrame tu tesis teológica y muéstrame esto y muéstrame aquello y a la mera hora lo único que te muestran es un papelito que dice que son teólogos. Y decía un amigo mío, yo le decía a un amigo, no son teólogos, son tíos lolos. Así que esta relación entre la hermenéutica, la teología y la filosofía. Por ejemplo, el desarrollo teórico de la hermenéutica es la relación del objeto con el sujeto, ¿verdad? La teología, la teología que se relaciona con la filosofía para comprender, para interpretar, para esclarecer, para anunciar e incluso para traducir. Pero la teología se va a centrar en la lectura del texto bíblico. Ojo, teología bíblica y se preocupa por la ascensión a la claridad del texto a través de la obtención de que la, pro- un bien de la providencia divina, de la revelación de Dios, don entendimiento judeocristiano, don de entendimiento judeocristiano. Ojo, y luego tenemos a la filosofía que se preocupa por las variaciones de la sintaxis en el lenguaje, que ella es más rígida en ese sentido, y se ocupa del sentido que adquieren las palabras al estar unas y con otras. Pero vayamos en la parte inferior, que es lo que abraza la teología y la filosofía, porque hemos dicho que la teología es una filosofía especializada. Entonces, la hermenéutica va a pretender hacer que el texto bíblico, que sus expresiones orales sean comprensibles, decodificables en el sentido de los significados, pero de una forma sana, de una forma coherente, de una forma que traiga vida, que traiga fruto, que traiga arrepentimiento. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo.
Porque yo a veces le quiero hacer al Espíritu Santo y yo quiero redarguir a las personas, pero la palabra misma hace su trabajo. Pero yo lo único que tengo que hacer es un trabajo correcto, dándole justicia a la interpretación, dándole una justicia al sentido de la escritura. Y yo a veces nada más tengo que abrir la boca y Dios da su mensaje a través de mi vida, porque Él es el omnisciente que todo lo sabe, que todo lo puede, que es más que suficiente. Casi estoy acabando. Así que, de forma genérica, lo vamos a encontrar en las materias, que hay métodos de interpretación gramatical, en la hermenéutica, hay método lógico, hay un método sistemático, histórico, teleológico, empírico y a veces hasta sociológico. Y decimos, ¿por qué los samaritanos no se llevaban con los hebreos? Y entonces ahí viene la parte sociológica, porque ellos sí son familia, pero indirecta. Son medios primos, medios, pero lejanos, porque se apartaron, descienden de tal, descienden de aquí, ¿sí? ¿Y por qué los pueblos del Antiguo Testamento, pues sí, también son descendientes de Abraham, pero hubo contiendas entre ellos y se separaron? Los árabes son primos, son medios hermanos de los judíos. ¿Por qué? Porque también son hijos de Abraham, pero ellos no se ven así. Muchos de los palestinos dicen, nosotros somos hijos del primogénito, se llama Ismael, y por eso se llama islamismo, el Islam, ¿verdad? Y dicen, no, nosotros sí somos los verdaderos primogénitos, Isaac es un impostor. Y no es cierto, a Israel no les dio la tierra, nos la dio a nosotros, por Abraham. Porque nosotros por derecho somos hijos de Ismael. ¿Están comprendiendo? Imagínense desde dónde viene ese problema, porque no estudiaron exégesis y no existía la facultad de teología. Entonces esos problemas son ancestrales a causa de las malas interpretaciones, ¿verdad? Así que hay estos métodos y también la exégesis, como lo leyó hace rato Ceci, va a ser estos procedimientos para llegar a comprender el texto. En las religiones basadas en el libro sagrado, que es la palabra, como es el caso de nosotros, el trabajo de la exégesis es permanente, ya que trata de interpretar un texto para hacerlo más comprensible, más accesible, y desde la antigüedad los escribas del pueblo de Israel hicieron un recorrido exegético bíblico, dando como resultado algo que le llamaban el Midrash, pero ya no es el Tanaj y tampoco es la Torah, sino es otro libro en el que ellos consideran importante. Pero esa es historia de ellos y no estamos para juzgar ni para criticar, sino para bendecir y amar al pueblo de Dios. Entonces, la exégesis es esta interpretación gramatical, es esta interpretación histórica y esta expresión teológica. Ahora comprenden por qué estamos en este reto de aprender hebreo, de aprender próximamente griego. Así que la interpretación gramática es sencilla, poner mucha atención en las palabras del texto. ¿Y qué dijo? ¿Cómo lo dijo? Por eso ya las nuevas versiones a veces son muy diluidas y hay que tener mucho cuidado con algunas de ellas, que tienen otra intención, otras intenciones que quieren robarle el espíritu del verdadero mensaje, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Así que aquellas que conocen los idiomas originales, griego y arameo y hebreo, podrán poner mucha atención en las palabras, ¿sí? Del Antiguo y Nuevo Testamento. Además, esta labor del exégeta de interpretar, de encontrar una gran ayuda como una buena concordancia, ya les dije, un diccionario bíblico, entender el conocimiento de las lenguas originales, vamos a poder hacer uso de textos a través de una Biblia interlineal que los maestros nos van a enseñar a buscarla en Internet. Esta interpretación fue la interpretación gramática del exégesis. Ahora una interpretación, ¿verdad? Que se llama histórica. La interpretación histórica, las historias que encontramos en la Biblia, al igual que poemas, profecías, las cartas, no fueron escritas al vacío. En ellas podemos refutar algunas preguntas como ¿cuándo se escribió el texto? ¿A quién se le escribió? ¿Cuáles son sus particularidades de la cultura de ese tiempo? ¿Con qué propósito se escribió? ¿Sí? Y así abre nuestro entendimiento y no andamos diciendo herejías. Y luego las interpretaciones teológicas.
por ejemplo, de qué se trataba la Biblia, cómo nos apunta el Antiguo Testamento a Cristo, ¿no? Ustedes van a llevar una materia conmigo que se llama Cristo en el Antiguo Testamento. Y luego, ¿qué nos revela la Biblia? ¿Qué entera sobre ella misma? Sobre los temas específicos de la Trinidad, de la humanidad, del pecado, de la salvación, de los pactos y de los últimos tiempos, de la escatología, ¿no? Y ahora me subo a la parte de arriba y digo que una buena teología viene de un estudio serio, cuidadoso de la Biblia entera, haciéndole justicia a los textos, evitando las interpretaciones místicas y las interpretaciones muy personales e incluso doctrinales de sus propias iglesias. ¿Correcto? Y tener una buena teología robusta va a ayudar a interpretar la Biblia correctamente al entender que se trata de principio a fin. Ejemplo, un claro ejemplo podría ser el uso del velo. ¿Por qué se usaba el velo y para qué? ¿Por qué los pueblos palestinos siguen usando el velo? ¿Y por qué en algunas iglesias de Centroamérica incluso hasta siguen vistiendo como en los tiempos de Jesús? Perdón, como en los tiempos de Jesús. En Perú, en esa zona, no sé si es en Bolivia o Perú, Bolivia, hay un pueblo cristiano que se visten como si vivieran los tiempos de Jesús. Así que podríamos hacer un exégesis del uso del velo. ¿Por qué Pablo pide que se use el velo? ¿Por qué Pablo dice que no usaran peinados ostentosos? Pues resulta que había prostitutas que se metían a las iglesias y eran despampanantes y eran exageradamente llamativas. Y entonces él pidió que las miembros de las iglesias se diferenciaran de ellas, no usando vestidos ostentosos ni peinados llamativos. Y es más, que hasta se taparan se cubrieran. Y eso era demasiado judío. Y la primera iglesia era una iglesia judía. De los primeros convertidos en Jerusalén eran cristianos convertidos, pero después, cuando Pablo empieza a dictar esas enseñanzas, ya no estaba dirigido a los judíos, sino estaba dirigido a gentiles que se habían convertido al evangelio. Y entonces quería que la mujer que se callara y se echara para atrás, porque había muchas mujeres escandalosas. ¿Se dan cuenta? Y el velo, y tenían que vestir de forma austera para que se diferenciaran de las mujeres de la vida fácil. Y no etiquetaran a toda la iglesia que eran mujeres liberales. ¿Y qué pasa? Que hasta el día de hoy, en algunas doctrinas, hermana, usted tiene que usar el velo. Llegué a una iglesia a predicar, estábamos recién casados mi esposa y yo, y a mi esposa le pusieron su velo, que le ponen su velo. Y mi esposa, ¿qué? Lo tomó y se amarró, y ella bien linda, bien bonita que se veía. Respetamos, respetamos. Nos sujetamos a las reglas de esa iglesia. No vamos a criticar ni a menospreciar. Pero, por ejemplo, mi esposa de niña, de adolescente y joven, venía de una iglesia donde se usaba velo. Pero cuando nos casamos, ella ya no usaba velo. En su iglesia, doctrinalmente lo habían quitado y dijeron que ya no era necesario. Y en otras iglesias se critica, no, la hermana Cecilia anda con el cabello corto, qué bárbara. No, 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 eso no es de Dios. ¿No? Y la sacan. O le dicen, póngase el velo porque usted no trae velo, porque su velo es su cabello, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que si cortarse el cabello está bien, si cortarse el cabello está mal, no, no, yo estoy dando ejemplos de cómo aspectos doctrinales vienen a hacerse muy sólidos y se convierten, hasta incluso se elevan a sana doctrina y se menosprecia a quienes no lo hacen. Pero con un buen análisis de exégesis, ¿sí? Con un buen análisis hermenéutico, vamos a ver, vamos a darle justicia a la palabra de Dios y a lo mejor dejar de darle tanto énfasis a aspectos que no vale la pena y que vale más otros, como la santidad, como la integridad y el quebrantar un corazón delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita vamos a pasar el ofertorio, no se preocupen. Ya casi terminamos de predicar. Termino.
porque ya son las 7:30. Hay un nivel de estudio teológico que incluye estudios bíblicos, estudios históricos, estudios doctrinales y estudios prácticos. Solo lo menciono. En el método exegético hay métodos diacrónicos y métodos sincrónicos. Por ejemplo, los diacrónicos, la crítica textual, la crítica histórica, la crítica literal, la crítica de las formas y la crítica de la redacción. No se preocupen, van a llevar una materia muy, muy específica de esto. Y en los métodos exegéticos, los sincrónicos, análisis estructural, análisis narrativo, una crisis literaria, una crisis de formas y una semiótica. Así que la homilética es esta arte de predicar. La oratoria es el arte de hablar en público, pero la homilética es el arte de predicar la palabra. Esto ya es muy nuestro. Y la hemos desarrollado, y la verdad es que yo admiro muchos pastores que tienen ese don de Dios, el don de la palabra, pero la palabra bíblica. Y es esta forma de principal de la composición de reglas, contenidos, estilos, esta correcta predicación, desde el vestir, desde el hablar, desde el dirigirse, e incluso hasta la administración del tiempo. ¿Ok? Es un arte. Así que cerramos con esto. El sentido teológico, los estudios bíblicos son estudios bíblicos, históricos, doctrinales y estudios prácticos. Dentro de los estudios doctrinales tenemos la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología filosófica. Ustedes en general vamos a llevar teología bíblica y vamos a llevar teología sistemática con algunas materias y después antropología teológica. La siguiente materia que van a llevar es teología sistemática. Vamos a estudiar las escrituras, se llama bibliología. Vamos a estudiar a Dios, se llama teología propia. Estudiaremos al hombre y la tendremos en una materia conmigo que se llama antropología teológica. Tenemos algo en relación al pecado, se llama armateología. Sí, vamos a ver la vida de Cristo, por ejemplo, Cristo en el Antiguo Testamento, y estaremos hablando de una cristología. Si es un asunto de salvación, la historia de la salvación, se llama soteriología. Si hablamos de la iglesia, se llama eclesiología. Y en el caso de los signos de las últimas cosas, se llama escatología. ¿Ok? Así que el nivel 2 implica esta teología bíblica, acá está, teología histórica, sistemática y filosófica. Y la teología bíblica en general, la teología del canon, comienza con el estudio de la Biblia, de las escrituras de algún autor. Un segundo. Por ejemplo, podemos hablar de una teología de Marcos, podríamos hablar de este énfasis teológico del Evangelio, el propósito del autor, qué quería expresar, a quién va dirigido, ¿no? Podemos hablar de una teología paulina hecha por Pablo, de una teología juánica o juanina del apóstol Juan, y que es considerada a la teología del Antiguo Testamento o la teología del Nuevo Testamento como estas disciplinas que forman parte de la teología bíblica, y en general su metodología se va a centrar en un método histórico gramatical. Termino. La Biblia, esta teología sistemática que me va a permitir precisamente entender esta doctrina universalmente para todos los cristianos. Eso es importante. Basados en la Biblia, con varios temas, en este resumen claro de sus enseñanzas, esta declaración doctrinal, este modo en el que sepamos creer en cuanto al tema, ¿ok? La teología histórica tiene que ver precisamente en la historia de la iglesia, en cómo han sido acomodadas las doctrinas, desde en especial la doctrina cristiana, pero también podríamos irnos al enfoque pues del canon judío como una teología histórica. La teología filosófica va a explicar estos temas teológicos que usa la Biblia, sin tanto uso de la Biblia, pero usando herramientas metodológicas del razonamiento filosófico y lo que puede conocerse acerca de Dios de una forma más universal. Va a haber una teología sistemática y una teología bíblica, y aquí hay un contraste muy interesante, ¿sí? Utilizar categorías, que es la sistemática, la soteriología, la conversión, y acá en una extensión, en la teología bíblica, una extensión de la diversidad teológica, un tema en común presentado de forma diferente. Acá hablamos de la salvación, acá podemos hablar de la redención, de la expiación, de la propiciación, y acá en la sistemática hay una expresión coherente de las doctrinas, acá hay una teología, una doctrina conforme a las circunstancias de las comunidades, por ejemplo, específicamente lo que
cubre las cartas paulinas. Acá en la sistemática, un carácter teórico metodológico que va a diferir en esta aplicación, pero acá en la teología nos encontramos con un carácter pastoral del Nuevo Testamento. La meta es guiar, aplicar la teología a situaciones de la vida. Y acá tenemos en la sistemática un género básico sistemático de un tratado, de un ensayo, y acá hay una variedad de narrativas, de epístolas, de cartas, parábolas, alabanzas, oraciones, etcétera, etcétera. Y por último, sigue una estructura básica de forma lineal integradora, y acá el Nuevo Testamento que no está organizado de una forma sistemática, sino que hay un propósito en el acomodo y que no es precisamente de forma lineal. Así que la teología filosófica, que tiene una aplicación apologética, hay una ética teológica, hay una teología de evangelización, teología de misiones, teología de educación, perdón, teología de predicación, del cuidado pastoral, de la mayordomía, de la educación cristiana, de la adoración, tal vez del trabajo social de la iglesia, de la teología bíblica y la sistemática, y otras teologías que finalmente Robert Spearman dice que el progreso tanto de la filosofía como de la teología siempre consiste en volver a enlazarnos con sus orígenes. Y hasta aquí es nuestra clase. Le voy a pedir al pastor Mario que me escriba. ¿Quién más nos falta que definir su examen? Selene, necesito que me mandes un mensaje para que te diga cuál es tu examen de teología. Hay dos exámenes, uno oral y un examen escrito. El escrito es un ensayo y no sé si a alguien más le falta examen, por favor, mándenme un mensaje y después de robarles 9 minutos, les pido que si tienen alguna duda, retomen los apuntes que di, cómo hacer un ensayo en el curso propedéutico. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? ¿De cuántas páginas va a ser el ensayo, pastor? 5. Introducción, carátula, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. No estoy diciendo que una página para cada uno, específicamente. ¿Ok? Y carátula, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Algún comentario más adicional? Sí, encontré el año de la edición de la Biblia del Oso, es 1569. 1569, muchas gracias. Yo dije 1560, 1069. Muchas gracias por la precisión. ¿Alguien más, otro comentario? ¿Cuándo es la fecha límite, pastor, para entregar ahora sí que El el examen. examen, el ensayo? Se supone que la próxima semana son exámenes. Vamos a definir si este próximo fin de semana son los exámenes o aprovechamos hasta regresar de la Semana Santa. Podríamos decir que a lo mejor, les vamos a confirmar, el examen de ustedes les toca el 22 de abril. ¿Sí? Y Ok. aquí estamos hablando 22 de abril. Y por aquí tendría que ser el examen, pero ya empieza Semana Santa. Por eso les digo que no nos va a alcanzar el tiempo. Lo más seguro es que les voy a recorrer hasta el 21. Primera materia el 21, segunda materia el 22, tercera materia el 23, cuarta materia el 24. Démoslo por hecho. A ver, primera materia, ¿qué? El del 21 al 24, como ustedes ya saben. ¿Ok? Bueno, ¿alguna Pastor, duda, comentario? Sí, sí, sí. pastor, uno le tiene que mandar un mensaje si es Los oral. que, los que no llegaron al momento que arranqué y que asigné exámenes. Bueno, no, yo no. César, tú tampoco tienes examen. Mario tampoco y Selene tampoco. Hay 4, Omar ¿verdad? tampoco, yo no estaba. No, No me avisó. y César, te di tema. Adelante, César, adelante. Sigue con ese tema, por favor. Es más, por favor, escriban, por ejemplo, Cecilia, tema 1. Ejemplo. Guadalupe, tema 3. Y así váyalo poniendo en el chat, por favor. Porque a ellos les voy a asignar temas completamente diferentes. Y Omar, tú estás no puedes tener el mismo examen, no puedes tener el mismo examen
¿Quién es Urín y Tumín? ¿Quién se pone Urín y Tumín? Yo le puse paz. Ah, Es ok. nada más, Ok. es la, Entonces no pasa nada, no pasa nada. sí, No yo le pasa nada. puse de la computadora y tengo el celular. Claro. Sí, ¿Dónde paz. está Elizabeth? No la veo. Ah, ok, perfecto. Listo. Lupita, Omar, ¿de tu iglesia? ¿Quién es de tu iglesia? Maribel, mi esposa Maribel. ¿Y Maribel no está? No, hoy no, está en la iglesia. ¿Cuál iglesia? Necesito que los dos me escriban porque no pueden tener el mismo examen. Ok, ¿Ok? sí, yo le digo ahorita que Ese es el sentido, Omar. Ese es el sentido. Ok, ¿Sí? está bien, Eh, ok, sin problema. Y Omar y Mario también, y Celere me tienen que escribir y le dices a tu señora que me escriba para que puedan tener su examen. Y ya vayan poniendo en el chat cuál es su examen. ¿Ok? Paz, es lo que le iba a decir. ¿Puede poner la diapositiva donde viene el número de los temas? Creo que era la Este, primera que Por presentó. favor, Por favor. con, por cada 8 días favor, ponemos, porque yo no la recibí. Ya lo puse. qué bueno, qué bueno. Pero no lo alcancé a ver. ¿En dónde está en el chat? Es- Está en el Está en el chat. chat, profesor. Listo. Gracias, Paz. Dios les bendiga, bendiciones. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nadie se espante, la teología es muy bonita y solo es una herramienta. Solo es una herramienta. ¿Sí? Bendiciones a todos. Pastor, ¿va a subir esta grabación? La tiene que subir mi distinguido y hermano Claudio. Sí, para poder volverla a ver, porque para que vea la